Shalom, amados, bienvenidos a un nuevo capítulo de Torá para el Alma. Hoy la verdad que tenemos mucha información que poder compartirte. Vamos a hablar de algo que podríamos estar hablando horas, que es sobre la fe. Pero quiero tocarte un aspecto de la fe que probablemente no sea el más conocido. Y vamos a ver por qué no es el más conocido. Vamos a ver que aquí también las traducciones juegan un papel para que vos puedas entender este otro aspecto de la fe. Estos dos tipos de fe que tenemos, ¿no? Entonces, hay mucho que compartirte, así que voy a intentar ser breve, ir al punto, que se pueda entender, punto por punto, y que pueda ser una bendición para tu vida, así como la ha sido para la mía. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que es la fe. Siempre empezamos viendo desde el hebreo la palabra, o desde el griego. Hoy vamos a hacer al revés, porque tenemos una cuestión de traducción, y creo que si te muestro lo último, vas a entender mejor esto que te digo de las traducciones. Pero sí, vamos a empezar con la fe, con los dos tipos de fe que podemos encontrar, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos invita a que podamos ser maduros en la fe. Yo por ahí te pregunto, bueno, ¿qué es fe? Y seguramente en tu mente una de las primeras asociaciones que van a venir con respecto a la fe es creer, ¿no? Creer en algo. Pero sinceramente no es eso. Yo sé que parte de la fe es creer, pero no es el centro, no es lo primero, no es el punto ¿no? Hasta tal punto que hoy existen buscadores de la Biblia en los teléfonos. Te invito a que pongas la palabra fe y que la busques en el Antiguo Testamento, y vas a aparecer que por lo menos en la Reina Valera aparece solamente 3 veces la palabra fe. Lo cual es interesante, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasó con la fe en el Antiguo Testamento? Esta gente no vivía por fe, no era importante la fe, y sin embargo vos ponés la palabra fe en el Nuevo Testamento y te aparece un montón de veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto es así? Y esto tiene que ver con que maduremos en nuestra fe. El primer paso de la fe es creer. Sí, probablemente, ¿no? Lo primero que vos entiendas por fe y lo primero que uno entiende antes de empezar a escudriñar la palabra es que fe significa creer. Pero el creer está muy asociado a emociones y a sentimientos que varían, que no son constantes. Y esta es lo que yo denomino la fe de un niño. Fíjate que un niño es puro impulso, pura emoción, puro sentimiento. Y la gente que generalmente tiene esta fe, un día está bien, al otro día está mal, un día se siente gozosa, que el ruach, que el espíritu, que Dios la bendijo, al otro día se siente mal, parece que Dios no la ama. Y así está viviendo, pobre persona, ¿no? Entre tropiezo y tropiezo, entre que, bueno, va a la iglesia y empieza a alabar y empieza a exaltarse y empieza, no sé, tal vez a danzar, a aplaudir, y dice, uy, yo salí lleno del espíritu, estoy bien, estoy lleno de fe, y pasa el otro día y le pasa algo malo y ya se deprime, se pone mal, va a los pies del Señor llorando, por favor, ayúdame con esto. ¿Qué pasó con esa fe? Esa es una fe alimentada, es una fe emocional, sentimental. Y generalmente esos tipos de culto alimentan ese tipo de fe, una fe emocional, sentimental que varía. Por eso la persona hoy se puede sentir muy bien y mañana a la mañana se puede sentir muy mal, ¿no? Entonces, ¿esto es fe? ¿La fe funciona así realmente? ¿Es lo que la Escritura nos quiere representar de lo que significa fe? Entendamos que la fe es un concepto de algo mucho más profundo, es una palabra que se escoge para que vos entiendas algo que hay detrás. ¿Y esto es la fe? ¿Esto es la fe que tuvieron los patriarcas? ¿Ese tipo de fe es o no? O tal vez estamos no viendo lo que hay detrás de esa fe sentimental, emocional, que es asociada con creer. Pero bueno, vayamos al punto, vayamos a la Escritura para empezar a desmembrar lo que es la fe y entender mejor esto que te comparto. Tenemos dos tipos de fe. Una fe que es interna y una fe que es externa. La fe interna tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que hay algo dentro mío que me lleva a buscar a un creador, a algo superior, ¿no? Más allá de que vos creas en Elohim, creas en Jesús o no, fíjate que el mundo, las personas se dividen en estos dos, ¿no? O sea, hay gente que parece que no tiene ningún tipo de interés de buscar qué puede haber más allá de este mundo, más allá de este plano, más allá de lo que su mente pueda entender. Hay gente que se cierra a eso y no quiere saber nada.
Y hay otra que quiere saber, que quiere buscar, porque siente adentro suyo que hay algo más, que algo la creó, que todo esto no es producto de la casualidad, sino que es producto de un ser superior que nos creó con un propósito. Hay gente que busca eso. Bueno, eso es fe. Eso es esa sustancia que el Elohim, que tu creador ha puesto adentro, que a vos te lleva a buscarlo a él. Esa es la fe interna, pero también tenemos la fe externa, que tiene que ver con una fe, para que la entiendas de manera resumida, asociada con la religión. ¿No? Esto que yo tengo, bueno, me lleva a buscar al creador. Bueno, pero ahora a ver, ¿cómo adoro al creador? ¿Qué le gusta a mi creador? ¿Qué no le gusta a mi creador? ¿Cómo debería vivir? Todas esas preguntas y esas respuestas y esos conceptos que vas armando tienen que ver con una fe externa. Una es muy personal, que es la interna. Eso solamente Elohim y vos la saben. La otra parece ser no tan personal. Porque hay religiones, hay doctrinas, y uno busca ser parte de ellas, ¿no? Uno busca personas que crean de esa manera, como uno cree, y busca asociarse con ellas y se siente muy seguro dentro de ese grupo, diciendo, bueno, tenemos la verdad y todos los demás de afuera tienen la mentira y se van a perder. Pero bueno, vamos a empezar a desmembrar, vamos a empezar a ver en la escritura esto que te digo, para que veas que no son palabras mías, son cosas que encontramos en la escritura, en realidad. Y la interna es una que tal vez, si tenés algún conocimiento de la Biblia, sea muy conocida para ti, que es Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es una certeza de lo que yo espero, pero a su vez es una convicción de lo que no veo, porque yo lo estoy esperando, todavía no lo recibí, y lo espero creyendo que lo voy a recibir, aunque yo no vea que lo esté recibiendo, aunque yo ya no vea que lo haya recibido. Entonces la fe es ese sentir, es esa creencia de algo que yo no veo, pero sin embargo creo que va a ocurrir, creo que está, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo pueda percibir a través de esos sentidos. Esta es una fe que no se comprueba, porque dice que no se ve. Incluso Romanos 8:24 te dice que si la ves, ya no es fe. Ya dejó de ser fe, porque ya lo viste, listo, ya no tienes el condimento de creer, de esperar algo que no estás viendo. Esta es la fe interna, esa es tu fe personal. Solamente vos conocés eso que estás esperando, no estás esperando promesas que Elohim te ha hecho, oraciones que tal vez vos hacés y esperás que el Padre en algún momento te responda. Ese ejercicio de espera, de confiar en Elohim, en Dios, en que te va a responder, en que te va a dar, es muy personal tuyo y solamente vos y Elohim la conocen, solamente vos y Dios. Pero vamos a ver la externa, que podemos encontrar en Romanos 1:8, que nos dice así: primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yeshua con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta fe es la externa, es la fe que ellos están mostrando probablemente a través de su conducta, y que todo el mundo está pudiendo ver esa fe en la vida de esas personas. Fíjate que esa tiene que ver con una fe externa. Aquí en Argentina a veces te preguntan, bueno, ¿cuál es tu fe? Y te están preguntando, digamos, a qué denominación, a qué religión vos pertenecés. No te están preguntando si crees en Dios o no. Te están preguntando de qué manera vos crees en Dios en realidad, ¿no? ¿Cuál es la manera externa en la que vos manifestás tu fe en Dios? Esa es tu religión. Tenemos en Romanos 1:8 y en Filipenses 1:27 también dice lo mismo el apóstol Pablo, ¿no? Habla de esa fe externa, esa fe que otros pueden ver en nosotros, que se manifiesta en conductas o en otras cosas tal vez, en forma de adoración tal vez. Vamos una más con la interna, Hebreos 11:6, para empezar a entender un poquito más profundo qué significa esto de fe interna y poder verlo en la escritura. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Fíjate, ¿qué tipo de fe es esta? ¿Vos podés ver a Elohim? No, la palabra dice que él es invisible. Pero vos te tenés que acercar a él, por más que no lo veas, por más que no haya una prueba,
la convicción de lo que no se ve, por más que no tengas una prueba de eso, vos crees que Él existe, crees que Él está. Y esa es la fe que dice con la cual es necesaria que vos te acerques a Él. Es necesario que vos te acerques al Padre creyendo que Él existe y que recompensa a los que le buscan justamente, ¿no? Aquellos que se dejan guiar por esa sustancia, por esa fe que el Padre puso adentro para que le busquen a su Creador. Primera de Juan 5:4 nos dice lo mismo. Yo te pongo aquí 2 para que vos también busques, ¿no? Y hay más en la Escritura. Después vamos de vuelta a la externa. Voy a leerte la segunda, porque tenemos aquí de Santiago, que esta es conocida, ¿no? Que habla de la fe y las obras, ¿no? Dice, y aquí está hablando de la externa. Vos no podés decir que tenés fe si no tenés obras. Si externamente no se manifiesta algo, una conducta en tu vida, en realidad te dice tu fe es muerta. Él está hablando de tu fe externa. No podés vivir de una manera que la Escritura desaprueba y decir que tenés fe, porque eso no es tener fe. En realidad es meramente creer, es un sentimiento, porque Él dice, los demonios creen también. ¿Y cómo creen los demonios? ¿Obedeciéndole? No. Simplemente creen. Sí, sé que existe, sé que está ahí. Sé que hay algo, sé que hay un creador, ¿no? Incluso los ángeles, los demonios tienen más entendimientos que nosotros. Sé que hay algo. Pero ese sé que hay algo no es suficiente. Es una fe interna nomás, ¿no? Es algo que el Creador puso a todas sus criaturas, ¿no? A todo ser creado tiene esa fe adentro y sabe que hay algo superior, sabe que algo lo creó. Lo sabe. Ahora, ellos no le buscan. Ellos no manifiestan una conducta, hablando de los demonios. Por eso dice el apóstol Santiago, hablando de la fe, en conjunto, que la fe interna, creer solamente, no te basta. Eso se tiene que ver reflejado en cosas que vos hagas, se tiene que ver reflejado en una conducta. Y aquí tienes que reflexionar, hermano, en qué tipo de fe tienes tú. Si es una fe sentimental, es una fe emocional, va a ser una fe en la cual vas a estar bien, vas a estar mal, pero no va a reflejar una conducta en tu vida, no vas a crecer en la conducta. Y esto te lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. ¿De qué fe está hablando? ¿De la interna? No. Está hablando de tu fe externa. Ahora, ¿por qué esta fe es por el oír de la palabra? Porque yo en la palabra voy aprendiendo qué tipo de conducta tiene que tener una persona que dice que cree en Elohim. Si yo creo en Elohim, como dice Yeshua, si vos me amás, vas a guardar mis mandamientos. Si yo creo que Él existe y que recompensa lo que le buscan, voy a buscarle de Él, voy a buscar su sabiduría, sus enseñanzas, voy a querer que cada vez Él me enseñe más cómo tengo que vivir en esta vida, para que mi fe sea viva, porque va a tener obras, y no esté muerta porque no tiene obras. Entonces aquí te está hablando el apóstol Pablo de este tipo de fe, no de la fe interna. Y fíjate que cuando empezamos a entender que hay dos tipos de fe, empezamos a entender en la Escritura de qué fe me está hablando. Porque cuando uno no entiende que hay dos tipos de fe, donde lee fe siempre la aplica para lo mismo, ¿no? No sabe discernir qué diferencia, de qué tipo de fe puede estar hablando aquí. Y fíjate, aquí tenés una cita muy clara que es muy usada, la fe por el oír y el oír por la palabra de Elohim, y que mucha gente se le aplica a la fe interna, y no se le aplica a la externa en realidad. Pero bueno, ese es un punto. Otro punto, y ahora vas a entender mejor, por ejemplo, esta cita que tenemos en 2 de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 3, donde nos dice, debemos dar siempre gracias a Elohim por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿De qué fe está hablando? De la externa. Vuestra fe va creciendo y se manifiesta en cómo. En amor los unos por los otros. ¿Eso qué es? Conducta. Es una forma de vida. Entonces, fíjate que la fe que tiene que crecer es esta fe que es externa. La interna está y vos siempre vas a creer en Elohim. No es que vas a creer más en Elohim, no, ya creo que existe y creo que es Él y ya está, más que eso no. Pero lo que sí voy a empezar a creer más es en las cosas que Él hace en mi vida, en la medida en que Él va moldeando, va transformando distintas áreas de mi vida. Y yo cada vez empiezo a cambiar más.
cada vez empiezo a entender más cómo hay que vivir en sus caminos, en sus mandamientos. Para eso está la Torá, para eso están los mandamientos, para que vayamos creciendo en esa fe. Vamos a ver una cita en la cual nos habla de los dos tipos de fe en el mismo versículo. Y es en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Fíjate que ahí habla de las dos fe. Puesto los ojos de Yeshua, que es el autor. ¿Por qué es el autor? Porque es el creador, y es el creador que puso esa sustancia dentro de ti para que tú le busques. Esa es la fe interna. Y consumador. ¿Qué es consumador? Es algo que completa. ¿Y qué fe tiene que ser completada en mi vida? La externa. Él puso la fe que me lleva a buscarlo. Y después, ¿cuál es el paso que sigue? Que yo empiece a conocerlo, que empiece a conocer sus mandamientos, empiece a conocer de qué manera Él quiere que yo viva, cómo empiezo a reflejar a Él en mi vida, y esa es la fe externa que va creciendo en mi vida. Esas son las obras que va haciendo que mi fe crezca. Entonces aquí tenemos las dos fe. Yeshua es el autor, y es el que consuma, el que completa tu fe por medio de la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿para qué está? Para ir moldeándote, para ir transformándote, para ir haciendo crecer esa fe que nos hablaba en Tesalonicenses. Ahora te leo la última antes de que pasemos al hebreo y al griego, que en 1 Timoteo 4:1, y esta es una para el tiempo del fin, para que tengas claro de qué está hablando, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De qué fe puede estar hablando? ¿De la interna? No, porque esos serían ateos. Está hablando de la fe externa, que en el versículo 3, por ejemplo, dice que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. ¿Ese tipo de fe cuál es? ¿La interna o la externa? La externa. Fíjate que la apostasía tiene que ver con tener una falsa fe externa. ¿Vas a creer que Elohim, que tenés un creador? Sí, todos van a creer eso. Pero la apostasía tiene que ver con una fe externa, con reflejar cosas que en realidad no son de Elohim. Me hace acordar a la parábola de Yeshua, cuando él dice que hay algunos que van a entrar en el reino del cielo y no van a poder entrar, y ellos van a decir: no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre. ¿Tenían fe interna? Sí, porque hicieron esas cosas en el nombre del Mesías, creían en un Mesías, creían en Yeshua. Pero Yeshua les dice: apartado de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y esa fe es externa. Hacer maldad tiene que ver con lo externo en tu vida. Entonces la apostasía que ellos tenían tenía que ver con una fe externa. Y esto, mi hermano, te tiene que llevar a reflexionar, a pensar, a escudriñar, a buscar cuál es tu fe externa, que puedas crecer en eso, que puedas moldearte en eso. No te cierres a una doctrina, no te cierres a una religión de que yo creo esto así y todos los que están afuera están mal y yo no, y me niego a cambiar. Crece en eso, porque las doctrinas, las religiones en ese aspecto no son de Elohim, porque Elohim dice que vamos a crecer toda la eternidad. Entonces, ¿qué implica ir creciendo? ¿Que vos ya haces todo bien? No. En el crecimiento te vas a encontrar con cosas que tal vez no haces bien. Pero eso no quiere decir que no creas en Elohim, eso no quiere decir que no tengas fe interna. Que estés haciendo mal no quiere decir que no haya fe interna en vos. No te sientas atacado con eso. No. Tengo mi fe interna y estoy buscando crecer en mi fe externa. Estoy aprendiendo mi fe externa. Por eso, por favor, hermano, abrite a poder escudriñar, a poder conocer más, a poder hacer de tu religión no algo rígido, algo cerrado, algo sectario, sino que de tu religión, de tu doctrina, que sea algo que vos sabés que tiene que crecer, se tiene que perfeccionar. Hay cosas que tal vez estén mal y tienen que mejorarse.
créeme que si tenés esa actitud, vas a crecer mucho y el Padre va a bendecir mucho tu vida. Así como, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Que no se quedaban con lo que ellos creían. Iban y le preguntaban al maestro, ¿cómo es esto, maestro? Yo quiero aprenderlo bien, dale, enséñame, aunque esté mal lo que estoy haciendo. Y vemos en la Escritura que ellos tenían muchas cosas que estaban mal. Pero en ese sentir y en esa ansia de querer aprender, de transformarse, de cambiar, llegaron a ser lo que fueron por medio de que el Ruaj pudo ir trabajándolos, moldeándolos para que puedan ser lo que fueron. Cuando uno se pone rígido, cuando uno se pone sectario, cuando uno se encierra dentro de una jaula de religión, lo que está haciendo en realidad no le está dando lugar al Espíritu Santo, al Ruaj HaKodesh, para que vaya transformándote en tu vida. Así que bueno, dicho esto, vamos a la parte que tiene que ver con el hebreo y con el griego. Bueno, vayamos a la parte de lo que es griego y hebreo. En griego te puede aparecer pitsis o elpis, que es certeza o fidelidad. Como te digo, no te olvides de un pequeño detalle que es importante para entender la Escritura. No se escribió primero el Nuevo Testamento en griego y después el Antiguo Testamento en hebreo. Fue al revés. Y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento tenían un entendimiento hebreo. Entonces ellos lo que hicieron es buscar palabras en griego que reflejaran los conceptos que ellos conocían en hebreo. Y aquí vamos a ver que hay algo que, si no entendés esto, te va a confundir mucho. En hebreo, la palabra que entendemos por fe es emuná. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos agarrás, como te dije al principio, agarrás tu teléfono, pones en alguna Biblia el buscador, palabra fe en Reina Valera y te va a aparecer 3 veces. Ahora, la palabra emuná, si no me equivoco, está como 100 veces. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Que esta palabra que está como 100 veces, solamente 3 veces se tradujo como fe. ¿Por qué? Porque lo primero que significaba la palabra emuná no era creer. No era eso. Por eso no se traducía. Por eso cuando tradujeron en el Nuevo Testamento muchas veces la palabra fe, para que vos creas que significaba creer solamente, cuando se fueron al Antiguo Testamento se dieron cuenta que no había lugar para hacer eso. Se dieron cuenta que no hallaban lugar para poder manifestar solamente creer, porque se dieron cuenta que emuná significaba muchas otras cosas antes que creer. Y te voy a mostrar esto, por ejemplo, con un ejemplo bíblico, aunque hay muchos, y la primera vez que aparece la palabra emuná es en Éxodo, capítulo 17, y te lo voy a leer con un poco de, el versículo es el versículo 12, pero te voy a leer un poquito antes para que entiendas la historia. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Dónde está emuná? Probablemente no sepas dónde está emuná. Y esto tiene que ver, fíjate, con la idea que nos introdujeron y nos hacen creer con el Nuevo Testamento, con las traducciones, con las religiones modernas de lo que es fe. Entonces vos lees en el Antiguo Testamento y no tenés idea de qué puede significar fe acá. Ahora, la palabra emuná aquí es cuando dice que ellos pusieron una piedra debajo de Moisés y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del lado, y así hubo en sus manos firmeza. Ahí está la palabra emuná, firmeza. Entonces, la primera vez que aparece en la Escritura el concepto de fe es firmeza. Fíjate qué distinto es a ese tipo de fe emocional y sentimental, que lo último que produce es firmeza. Produce inconstancia en la persona. Cuando lo primero que debería producir en la persona la palabra fe o el concepto emuná es firmeza. Incluso está, fíjate que en griego, vos si lo buscas, la palabra fe no significa creer, significa
certeza, fidelidad. Certeza de firmeza y fidelidad de obedecer. Fíjate que no tiene que ver con creer. Pero lamentablemente nos han hecho creer eso. Ahora, fíjate aquí y lo interesante del concepto de fe. Que justamente al no ser un mero creer, no, Dios va a hacer las cosas, listo, yo me siento tranquilo, Él ya lo va a hacer. Sino que la fe implica que vos hagas cosas. Que vos actúes. ¿Qué tuvo que hacer Moisés acá? Lo mandó Josué y le dijo, vos andá a pelear. Agarraron un ejército, se pusieron a pelear. ¿Ustedes creen que Moisés y Josué nos confiaban en que era Elohim el que iba a dar la victoria? Sí. Yo estoy seguro que Moisés y Josué creían que era Elohim, era Dios el que les iba a dar la victoria. Ahora, ¿eso hizo que ellos se quedaran de brazo cruzado? No. Moisés le dijo a Josué, andá, agarra el ejército, vayan a pelear, yo voy a estar acá arriba del monte, voy a estar sosteniendo mi vara. Imagínate cuánto tiempo habrá estado, que dice que se cansaba. No creo que haya estado un par de minutos solamente, horas, hasta tal vez días, no lo sé, pero él estuvo parado con la vara en la mano y tenía al lado al sacerdote que lo estaba sosteniendo, que lo estaba ayudando. Incluso cuando se cansa, lo apoya encima de una roca, sabiendo lo que es la roca, que es Yeshua, se apoya sobre la roca y el sacerdote lo sostiene y dice que ahí él pudo mantener firme su mano. Pudo tener emuná. Fíjate la construcción de la emuná. De todas las cosas que nos llevan para que esa fe crezca, para que esa fe sea consumada en nosotros. Y esto es un ejemplo para nuestra vida, para entender y para poder vivir la fe. O sea, entendamos que la fe externa, porque esa era una fe externa, porque cada uno adentro suyo creía que Elohim hacía la obra, pero externamente tenían que hacer cosas. Y esa fe externa va creciendo, se va construyendo, entendamos eso. Por último, tenemos en Oseas 2, 19, 20, fíjate que aquí ya nos profetiza el pacto, el nuevo pacto del cual trajo Yeshua, que dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, en emuná, y conocerás a Elohim. ¿Cómo nos iba a desposar? Le está hablando a la casa de Israel. El pacto en Hebreos 8 dice que Adonai hizo un pacto con la casa de Israel. Mismo Yeshua dice, yo vengo a buscar a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. ¿Y cómo hizo ese pacto? ¿De qué manera la desposó? Entre una de ellas es fidelidad, emuná, un pacto de fe. Por eso se habla mucho en el Nuevo Testamento de fe. Pero entendé que de la fe que te están hablando los apóstoles, tiene un concepto en el Antiguo Testamento que es más profundo y que ellos en realidad te hablan de eso. Incluso fíjate que escogieron palabras en griego que son certeza y fidelidad, no es creer. Entonces, que podamos crecer en esto, hermanos, podamos entender, saber diferenciar estos dos tipos de fe, que podamos buscar crecer en la fe externa, que podamos abrirnos a la obra del Ruach, a la obra del Espíritu, escudriñar más, conocer más, poner a hacernos más obra, buscar más de Elohim, como dice el Proverbio 2, buscar su conocimiento, buscarlo a Él como se busca la plata y el oro, con ese entusiasmo, dando toda nuestra vida para poder ser llenos de Él. Y así vamos a crecer en la fe. Así vamos a tener un crecimiento espiritual. Si no, lo contrario a esto es pura religión. Vamos a pertenecer a un lugar, vamos a estar felices porque todo el mundo piensa como nosotros y vamos a estar yendo y a llenarnos de sentimientos, de emociones, pero nuestra vida no cambia y tené cuidado porque Yeshua a personas así le dijo, fuera de aquí, hacedores de maldad. Si tú eres un creyente en el Mesías, si tú crees en Dios, debería hacerte reflexionar esa parábola. Porque te puede estar hablando a ti, me puede estar hablando a mí. Y a pesar de que decimos que tenemos fe, puede llegar ese día y nuestro Mesías nos puede decir, apartaos de aquí, hacedores de maldad. Entonces reflexionemos en esta otra parte de la fe. Espero que sea de bendición este video. Están los números, si querés compartirnos algo, pedidos de oración, estudios bíblicos, si hay algún tema que te gustaría que podamos tratarlos aquí con el hebreo, con el griego.
por favor enviarnos un mensaje en cualquier cosa que sientas que te podemos ayudar. Así que bueno, hasta el próximo capítulo. Shalom.